Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el balanceo de ecuaciones. Entonces, el balanceo de ecuaciones se da simplemente para que se cumpla algo que se llama la ley de la conservación de la masa. Como hemos visto anteriormente en las ecuaciones químicas, se representa una parte anterior a la flecha de reacción que se le llama reactivos y la parte posterior productos. Ahora, debido a la ley de la conservación de la masa, se supone que la misma cantidad que pongamos de reactivo, digamos un kilo de este más un kilo de este, me tiene que dar, puede ser en diferente proporción, digamos, no sé, 1,5 kilos de este y 0,5 kilos de este, pero la suma de acá más la suma de acá tiene que dar el mismo número. Eso se puede representar en las ecuaciones químicas por medio de lo que se llaman coeficientes de balanceo. Entonces recordemos que en las ecuaciones químicas, este número pequeño que tenemos acá, espera, lo pongo en rojo, representa la cantidad de veces que el átomo está en la molécula. Entonces este número pequeño nunca lo podemos cambiar, ¿vale? A menos de que haya una reacción química. Representa que hay 3 bromos. En este caso hay 2 hidrógenos. Ahora, lo que podemos hacer es poner coeficientes de estequiométricos al lado de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un 2 acá, significaría que este 2 me simboliza 2 hierros. Pero si pongo un 2 acá, por ejemplo, este 2 multiplicaría todo lo que está acá. Significaría que habrían 2 hierros y 2 por 3, 6 bromos. ¿Listo? Bueno, entonces, la magia del balanceo de ecuaciones es simplemente lograr que el número de átomos al lado y lado de la flecha sea el mismo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el primer método es el método de tanteo. En el método de tanteo simplemente lo que vamos a hacer es contar cuánto hay al lado y lado. Vamos a ver, entonces hay un hierro, listo, un hidrógeno, listo, y un bromo. A este lado tenemos un hierro, 3 bromos y 2 hidrógenos. Entonces ya vemos que hay diferencias. Acá tenemos 2 hidrógenos, acá uno, acá tenemos 3 bromos y acá uno. Ahora lo que tenemos que jugar es hacer que al lado y lado quede lo mismo. Uno de los primeros consejos que yo siempre doy es simplemente hacer que los números impares se vuelvan pares. ¿Qué número impar tenemos acá? El bromo. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Pues simplemente intentar que se vuelva un par. ¿Cómo lo hacemos? Entonces pongamos un 2 acá y miremos cómo cambia nuestra ecuación. Entonces cambiaría de la siguiente manera, si pongo un 2 ahí. Habrían un hierro y 2 hierros, ¿cierto? Entonces ya sé que tengo que poner un 2 acá para que quede 2 y 2. Listo. Hidrógenos. Acá 2 por 3, ¿qué? 2 por 3, 6 bromos. Y a este lado tenemos exactamente 1. Entonces tenemos que la tabla del 1, ¿no? Sería 6 por 1. Ponemos un 6 acá, listo. Y nos daría 6 bromos y 6 bromos. Listo. Ahora en hidrógenos estamos descuadrados. A este lado tenemos 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, y a este lado tenemos 6. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos este por 3. 3 por 2, 6 hidrógenos. Y de esta manera es que jugamos con el tanteo. Entonces, si se dieron cuenta, lo que hice fue aplicar la lógica, primero volver los impares pares e ir igualando a lado para multiplicar. De esta manera es que balanceamos por tanteo. Ahora, el otro método de balanceo es un poco más complejo, que se le llama el método de oxidorreducción. Entonces, recordemos que en este método de balanceo se da para aquellas ecuaciones en las cuales alguien gana y alguien pierde electrones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué moléculas cambiaron su estado de oxidación. ¿Cómo lo sabemos? Primera regla, los metales siempre van a tener un estado de oxidación cero.
¿Listo? El oxígeno, en la mayoría de casos, tiene su estado de oxidación -2. Recordemos que estos estados de oxidación los podemos encontrar en la tabla periódica. El hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación +1. ¿Listo? Ahora, recordemos que una molécula tiene que dar un estado de oxidación 0 a menos de que sea un ion, ¿vale? En este caso, el ácido nítrico nos lo indican como ion, lo cual significa que es una molécula, por ende tiene que dar 0. Ahora, ¿cómo hacemos para que dé 0? Entonces, 3 por -2 nos va a dar -6, más 1 da -5, ¿cierto? Significa que el estado de oxidación del nitrógeno acá es +5. ¿Listo? Entonces sería +1 más 5 da +6 y 3 por -2, porque son 3 hidrógenos que tienen estado de oxidación -2, daría -6. -6 más 6 nos da 0, ¿vale? Miremos qué otros cambios hay acá. Entonces, el oxígeno no ha cambiado, sigue -2, el nitrógeno sigue +5, la plata, entonces quedaría como +1. ¿Por qué? Pues para que complemente, recordemos acá, 3 por -2 da -6 y +1 más 5 da 6 positivo, entonces queda en 0. Ahora miremos acá, como les dije, el oxígeno siempre va a tener estado de oxidación -2, ¿listo? Eso significa que tengo un -4, por decirlo así, lo cual significa que el estado de oxidación del nitrógeno debe ser +4. ¿Listo? Y acá -2 y +1. Listo. ¿Quiénes cambiaron? Entonces, recordemos que alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar. Entonces, los ubicamos. La plata pasó de 0 a plata +1. Recordemos que acá en química es diferente. Si está positivo significa que perdió electrones y si está negativo significa que ganó electrones. Entonces, ¿cómo lo simbolizamos? Pues la plata menos un electrón me da plata +1. Y el nitrógeno pasó de nitrógeno +5 a nitrógeno +4. Significa que ganó un electrón. ¿Listo? Ahora lo que tenemos que hacer acá es multiplicar arriba y abajo para que la cantidad de electrones ganados sea igual que la cantidad de electrones perdidos. ¿Listo? En este caso vemos que la cantidad de electrones ganados es igual a la cantidad de electrones perdidos. Entonces, en las reacciones de óxido-reducción, cuando esto se da, pues simplemente se recurre de nuevo al tanteo. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos para balancear? Entonces voy a quitar las cargas y miremos rápidamente cómo la balanceamos. Acá hay una plata, acá hay una plata, acá tenemos 1, 2 nitrógenos, acá tenemos 1. Hagamos una línea divisoria para mirar al lado y lado. Entonces tenemos una plata, acá tenemos una plata. Listo. Acá tenemos un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. En cambio, al otro lado tenemos 2 nitrógenos, 2 hidrógenos, 3 y 2 son 5 y una 6, 6 oxígenos. Listo, vemos un patrón. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar esto por 2. ¿Qué tendríamos entonces? ¿Qué tendríamos? 2 por 1, 2 hidrógenos. ¿Listo? 2 por 1 también, porque recuerda que acá hay un 1. Cuando está el símbolo del elemento significa que hay 1. Entonces acá sería 2 nitrógenos. Y 2 por 3, 6. Ay, 6 oxígenos. Y ya nos quedó balanceada la ecuación.